Sistema Educativo en Chile. Sobre mí. Hola, yo soy Amanda. Me estoy especializando en la enseñanza primaria. Por eso elegí este tema, los sistemas educativos en Chile. Niveles escolares. La educación en Chile se divide en preescolar, primaria, secundaria y educación técnica o superior, universidad. Preescolar. Hay educación preescolar para niños de hasta 5 años. Primario. Además, hay una escuela primaria para estudiantes de 6 a 13 años. Se divide en 8 grados. Secundario. Hay una escuela media para adolescentes de 14 a 17 años, divididos en 4 grados. Después de la educación secundaria, hay educación superior. Universidad. Se dividen entre universidades tradicionales, universidades públicas y privadas creadas, en su mayoría, antes de la reforma de 1981, e instituciones privadas. Instituto profesional. Instituciones privadas que ofrecen títulos profesionales, excepto aquellos otorgados exclusivamente por universidades, fueron creados en 1981. Centro de Formación Técnica, también creado en 1981, son instituciones privadas que solo ofrecen títulos técnicos. La educación preescolar. Sala cuna menor. Niños entre 85 días de edad y 1 año de edad. Cuarto de cuna. Niños entre 1 y 2 años de edad. Nivel medio inferior. Niños de 2 a 3 años. Nivel medio superior. Niños de 3 a 4 años. Transición de primer nivel o pre-kinder. Niños entre 4 y 5 años de edad. Segundo nivel de transición. Niños entre 5 y 6 años de edad. La ley proporciona acceso gratuito a los 2 últimos niveles de preescolar. La reforma constitucional de 2013 requería que la ley extendiera el acceso gratuito a 4 niveles y que los 2 últimos niveles fueran obligatorios y un requisito previo para ingresar a la escuela primaria. La educación primaria. La ley hace obligatoria la educación primaria y secundaria para todos los chilenos. El Estado chileno proporciona vales de educación que cubren alrededor del 93% de los estudiantes de primaria y secundaria. El sistema se basa en el pago directo a las escuelas basado en la asistencia diaria. Cuanto menos tiempo se presente a la escuela, menos ayuda recibirá. La educación secundaria. Las escuelas para la educación secundaria están divididas por estos 2 currículos. Científico-humanidades. Esto prepara a los estudiantes para ingresar a la universidad. Desde el 11º grado, los estudiantes pueden elegir una asignatura, ya sea en ciencias, matemáticas, física, química, biología o humanidades, literatura, historia, filosofía, para lecciones más avanzadas. Técnico profesional. Está diseñado para permitir a los estudiantes ingresar rápidamente a la fuerza laboral después de la escuela secundaria.
Los estudiantes aprenden lecciones prácticas en áreas técnicas, historias como electricidad, mecánica, ensamblaje de metales, etc. Universidad, IPs, CFTs. Los estudiantes pueden elegir entre 16 universidades públicas y 43 privadas. Todas las universidades utilizan un sistema de admisión llamado Prueba de Selección de la Universidad, que consta de 4 exámenes en matemáticas, lenguaje, ciencias y historia. El promedio acumulativo de calificaciones alcanzado durante la escuela secundaria también se tiene en cuenta en la calificación final de admisión. Los institutos profesionales y los centros de enseñanza técnica requieren una licencia de educación secundaria solo para la admisión. Gracias por tu tiempo.